A continuación vamos a escuchar al señor subsecretario de Agricultura y Familiar de la Nación, el ingeniero Guillermo Martínez. Muchas gracias. Buenas noches o buenas tardes. Es un verdadero honor y un verdadero compromiso estar en una muestra de estas características donde se homenajea nada menos que el pensamiento y el compromiso de toda una corriente de pensamiento y acción que tiene un sentido nacional y popular, que en la República Argentina es señera y marcó la vida de todos los argentinos y que hoy sigue marcando la vida de todos los argentinos. Es un día especial, particularmente para nosotros, y sin querer ser autorreferentes, aparte de estar en este lugar donde convivimos con tantos pensadores y hacedores del movimiento nacional. Hoy hemos estado trabajando con cerca de 1000 compañeros profesionales, técnicos, productores, acopiadores de grano, cualquier cantidad de gente que trabaja relacionada al sector agropecuario, al sector agrario, en donde de distintas partes del país, de todo el país, en donde hemos trabajado mancomunadamente en la elaboración de propuestas y de ideas en función de lograr una plataforma de gobierno, una plataforma de acción para el futuro a través de una corriente nacional que tenemos que se llama Corriente Agraria Nacional y Popular. Hay miles de compañeros comprometidos y que están absolutamente compenetrados con este gobierno. Escuchándolo a Ider, traduce en la práctica, en la vida cotidiana, una serie de cuestiones que son consecuencias de lo que yo considero que es una corriente, una línea política que inauguró el peronismo, que nació con el peronismo, y que guarda una absoluta coherencia a lo largo de todas las veces que le tocó gobernar al movimiento nacional. Cuando homenajeamos al pensamiento y a la acción, en este caso, y desde la perspectiva que estamos enfocando el tema, yo creo que mi homenaje más sentido, mi homenaje especial, es al general Perón, el líder, el mentor, el impulsor de un modelo de desarrollo nacional basado en parámetros nacionales, en donde se prioriza el trabajo, la tradición del sector obrero y de los sectores productores de los pequeños y medianos agricultores y productores nacionales. Perdón. Está muy bajo el micrófono y tengo... Es por eso que yo quisiera hacer un pequeño raconto sin aburrirlos, demostrando que lo que más se hizo, los días más felices, como decíamos en algún momento, para el sector rural y para la ruralidad de la República Argentina, fueron en los gobiernos peronistas. Gobiernos peronistas que siempre tomaron al sector agropecuario como una parte de un todo que es la nación argentina. Veníamos en la historia de la conformación de la estructura rural en la Argentina de modelos de producción basados exclusivamente en la producción de commodities que sin ningún valor agregado se mandaban al exterior. Con eso se obtenían divisas que solamente eran apropiadas por un sector muy reducido de la población, que eran los propietarios del campo, los propietarios que por otro lado habían llegado a ser propietarios o por heredades de guerra o por pertenecer a sectores concentrados, a sectores de poder en la República Argentina. La llegada del general Perón, y primero como secretario de Trabajo y Previsión en 1943, abrió una etapa que hoy continúa hasta nuestros días, que tuvo altibajos con los sucesivos golpes de Estado que derrocaron las experiencias nacionales, pero que en el 43, cuando asume Perón, posteriormente en el 44 y en el 45, inmediatamente empezó a implementar unas políticas que en el sector de los trabajadores rurales
a través de la instauración del Estatuto del Peón primero, se les empezó a reconocer situaciones de dignidad respecto al salario, respecto a las condiciones de vida, respecto a las condiciones de trabajo. Alguien de la oligarquía dijo en ese momento que no le daban las cuentas matemáticas porque no se explicaban cómo sumando 12 meses de trabajo se cobraban 13. No daban las cuentas entre 12 y 13 y sin embargo significaba lo que fue una constante y que fue una política de inclusión de sectores históricamente postergados, históricamente marginados. Pero eso no fue solamente una política destinada hacia los sectores trabajadores rurales, sino que fue una política destinada también a los pequeños y medianos productores agropecuarios, que para entonces eran arrendatarios, eran tanteros, eran medieros, eran minifundistas, estaban sometidos a regímenes de contratos que implicaban que los metían en las tierras menos trabajadas, trabajaban un año, hacían sembrar trigo, después tenían que dejar sembrado alfalfa, después lo cambiaban otra vez a tierras que no estaban trabajadas, y en esa alfalfa la oligarquía ponía, o los sectores dominantes ponían las vacas que después sacaban la carne para exportar en beneficio de ellos solamente y no en beneficio de un país en general. Esa fue la primera instancia o la primera forma en que empezó con el general Perón en su periodo de gobierno que se pueden reconocer como dos periodos fundamentales. Un primer periodo que empezó en el 43 como secretario de Trabajo y Producción hasta el 48, en donde se consolidaron todas estas cuestiones de conquistas sociales referidas a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores rurales y a la mejora de las condiciones de trabajo y a las condiciones de acceso, de los pequeños y medianos productores. No los voy a aburrir con la cantidad de leyes y de normas que dictó el gobierno de Perón en todos esos años, pero sí le puedo decir que se atendieron situaciones respecto a las cuestiones laborales, al estatuto del tambero mediero, a las leyes de arrendamiento. Se rebajaron el precio de los arrendamientos y se congelaron los arrendamientos, se suspendieron los desalojos, se dictaron leyes de arrendamiento, se instauraron el Consejo Agrario Nacional, el CAN en ese momento, que estaba encargado de la colonización, que estaba encargado de las cuestiones rurales, se convirtió en un instituto de colonización y a través del CAN y a través de expropiación a tierras improductivas se armaron numerosas instancias de colonización en donde los productores agropecuarios por primera vez empezaron a ser propietarios. Es así que nada más que en el primer periodo del gobierno peronista, 48.000 productores que eran arrendatarios pasaron a ser propietarios, 48.000, de una actividad en que llegó a tener 500.000 productores agropecuarios y basados todos en una política en donde el fomento de la actividad asociativa, de la actividad solidaria, fue una constante en este accionario. Pero esto se hizo y es la perspectiva que quiero rescatar, en la perspectiva que quiero remarcar, porque explica mucho de las cosas que pasaron y explica mucho de las cosas que están pasando. Se hizo en el marco de un proyecto nacional en donde el sector agropecuario era una parte más importante, muy importante, pero una parte más del conjunto de la economía y el conjunto de la República Argentina, en donde existían trabajadores, en donde existían productores y en donde el gobierno peronista de su momento, a través de mecanismos de redistribución interna, que podemos hoy llamar los derechos de exportación o mal llamadas retenciones, implicaban transferencias del sector rural al sector industrial para generar agregado de valor, para generar industrialización y en definitiva para generar empleo, para generar trabajo, para que la gente que estaba desocupada, los trabajadores, pudieran ganarse el sueldo dignamente. Esto provocó una reacción terrible, histórica, de los sectores dominantes que hasta el momento que intentaron por todos los medios y con los mismos medios y con los mismos argumentos que hoy se
hemos asistido en el marco de la 125, el déjennos producir en el campo y su tradición. El campo es el granero del mundo, Argentina es el granero del mundo, en lo que es una diferencia conceptual entre dos modelos, un modelo de desarrollo nacional basado en que el Estado, como decisor soberano, articula, equilibra la relación entre todos los actores de la sociedad, y un modelo en donde que primó en muchas etapas y fue impuesto a sangre y a fuego en la mayoría de las veces, en donde el neoliberalismo implicó la exacerbación de la actividad privada, de la actividad individual en beneficio económico para unos pocos. El peronismo del 43 al 55 ya se movió y se trabajó en función de su política al sector agropecuario a través de organismos que regulaban y que eran articuladores y promovían determinadas actividades. Es así que primero se formó el IAPI y el Instituto de Promoción, un instituto de promoción que como primera medida y a través de acciones del peronismo expropió una serie, expropió toda la línea de elevadores y de silos de la República Argentina, y tuvo el monopolio del comercio exterior. Se dice muchísimo que el IAPI retenía una parte de la renta agropecuaria para distribuirle a otros sectores. Así lo hizo en la primera etapa, en la etapa en donde la rentabilidad era muy importante, pero las transferencias principales entre sectores en la República Argentina se hicieron a expensas de los grandes terratenientes y a expensas de las grandes multinacionales, transfiriendo, como lo dice Peretti, esos recursos a los sectores más desprotegidos, transfiriendo esos recursos a los pequeños y medianos productores, a los arrendatarios, y transfiriendo esos recursos a los sectores obreros, que empezaron a tener acceso a lo que era una vida digna que nunca habían tenido. Pero eso que el IAPI transfirió y retuvo en muchos casos, también lo hizo a pérdida, porque cuando hubo caída de precios internacionales sumados a la sequía del 49 y del 50, en donde los argentinos comimos pan negro, yo no, pero comimos pan negro, que era pan de mijo, fue el gobierno nacional a través del IAPI el que le garantizó precios mínimos, sostén y en origen a los pequeños productores agropecuarios para que pudieran seguir su actividad. Entonces, es muy clara esta acción política económica de un gobierno peronista, como fue el primer gobierno peronista, en el apoyo y en el desarrollo, primero del sector trabajador, seguro en la consolidación de una estructura agraria basada en una estructura democrática de producción, en una estructura democrática de comercialización. Mucha producción con muchos agricultores, con estamentos nacionales participando y con redistribución de la riqueza al interior de la economía. Yo no sé si reconocen este modelo, pero a mí me parece un modelo muy parecido al que estamos pasando. Y me parece los conflictos que se derivan son conflictos muy parecidos al que estamos pasando. Nunca más, después del derrocamiento del general Perón y hasta el año 73, en donde volvió a asumir un gobierno peronista y en donde se plantearon leyes que apuntaban otra vez a la posibilidad del acceso a tierra, los últimos intentos de colonización, los últimos intentos antes del golpe de Estado de poner de democratizar la comercialización, incluso la exportación, en manos del sistema cooperativo en asociación con el Estado, modelos que fueron absolutamente criticados, pero que hoy funcionan perfectamente en Canadá o en Nueva Zelanda, son instancias que debemos reconocer.